Buenas tardes. Tomé la decisión de dar mi testimonio y pues mi testimonio arranca desde marzo cuando se empieza la cuarentena. Pues primero nos dijeron que eran 3 días y pues yo dije, bueno, son 3 días y yo después puedo seguir trabajando. Y los 3 días, cuando ya después pasaron los 3 días, no, que eran 40 días, entonces nos dejaron encerrados prácticamente ya más tiempo del que deberíamos presupuestado. En ese momento, pues la verdad que yo lo único que pude hacer fue arrodillarme ante Dios y pedirle al Señor Jesucristo que me ayudara a llevar esta prueba tan grande, la cual yo no podía trabajar y no podía pues traer alimento para mi esposa, mi familia, y que prácticamente empecé a quedar mal a donde yo estaba pagando arriendo, o sea, pues, arriendo en el lugar donde yo estaba viviendo, el local también pagaba arriendo. Entonces, en ese momento la verdad que lo que hice yo fue, la verdad, humillarme ante Dios al saber que este virus que estaba asediando o está asediando todavía a las familias colombianas, pues la verdad que yo vi que esto era como el fin, porque ya no podíamos salir a la calle, pareciera como si hubiéramos sido vencidos y puestos en cárceles en nuestras propias casas. Yo me arrodillé ante Dios y le pedí al Señor que me ayudara a llevar esta situación que se estaba librando en mi vida, porque yo no estaba preparado para eso, porque ni siquiera había comprado mercado ni nada, porque como yo trabajo todos los días pues gano la plata y todos los días pues yo traía y traía todos los días, y ahí quedarme tanto tiempo quieto, eso para mí fue un dolor muy grande. Y entonces al saber esta situación que se estaba viniendo, pues yo la verdad que hice de cuenta que en cualquier momento me fuera a dar ese virus y que yo pensaba que a pesar de que me escondiera, a pesar de que estuviera encerrado, yo sabía que algún momento iba a ser expuesto ante ese virus. Y pues la verdad que me arrodillé ante Dios y le dije, Señor, ten misericordia de mí porque yo la verdad no estoy preparado. Yo tengo muchos pecados de mi corazón y mi vida. Y fue cuando el Señor Jesucristo me regaló una palabra. Y esa palabra fue prácticamente la que me ayudó a superar esa crisis tan dura de esta cuarentena. Y está escrita en Mateo capítulo 10 16 y empieza desde el 13, 14, 15, 16, 17 y 18, 19 y dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías y otros los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no se te reveló, no se reveló ningún mortal, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando el Señor Jesucristo me regaló esta palabra,
pues empecé a meditarla y me di cuenta que el Señor Jesús puso a su discípulo Pedro, o lo que el Señor Jesús de su corazón brotó fue como desatar sobre Pedro los tres principios fundamentales que Dios le dio a Adán y Eva creó, cuando creó todo el Señor le dio a Adán y Eva: fructificaos, multiplicaos y sujugad la tierra. Entonces, al darme cuenta yo de, de que esa palabra me hablaba a mí así, entendí que el Señor Jesús quería de mí que yo hiciera un pacto con Él, porque en la realidad pues yo no había hecho un pacto con Él. Y entonces entendí eso. Entonces, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre, ahí le estaba enseñando a él que él estaba bajo la unción de fructificar. Y en ese momento, la verdad que vino a mí una tristeza, porque, como les digo, yo quería resolver mi vida, mis pecados, confesárselos al Señor Jesucristo para que Él me perdonara, y todo lo que yo escuchara de ahí en adelante fuera la voz de mi Padre Celestial. Y entonces hice lo siguiente: yo le empecé a pedir el perdón al Señor Jesucristo, porque de verdad que primero el tiempo que yo trabajé, luché y etcétera, pero yo no me había preparado para ese tiempo, entonces quedé a la deriva. Lo otro era que pues yo la verdad que con mi esposa, yo no me había casado, no había resuelto mi vida sentimental, y pues la verdad que yo ahí me sentía como que yo no había hecho ese pacto delante de Dios con ella, y pues estábamos viviendo en pecado. Entonces la verdad que con ella, pues ella y yo llorando con mis ojos en la cara, yo le pedía perdón porque yo no la había honrado pues por esta situación tan berraca, porque siempre habían como unos tropiezos, y ahora en este momento era más grande el tropiezo. Entonces pues la verdad que le pedí perdón a ella, nos arrodillamos y llegamos a un convenio entre ella y yo de pues no volver a acostarnos los dos o dormir los dos. Y ella pues de ahí en adelante decidió dormir con su niño y yo con mi niño. Y pues yo de todos modos asumí mi responsabilidad como amigo, como pareja, de responder por ella, por cuidarla de todos modos, darle de comer, vestirla, amarla. Porque de todos modos pues yo no tampoco me iba a dejarla botada o esto sí, sino que yo tenía que ser responsable ante mis actos, ¿sí? Y pues pedirle al Señor que tuviera misericordia de mí, que el momento que pudiera yo organizar mi vida sentimental, pues que pudiese haber, o sea, que se organizara. Y le pedí yo perdón al Señor, y también yo en medio de esa situación, pues la verdad que pues renuncié a todo esto. El Señor Jesús, pues ya sentí como más alivio en mi corazón. Y prácticamente yo tomé este mes como si fuese un encuentro como nos da la Misión Carismática Internacional. Y en este encuentro, pues el pastor iba a ser yo, y mis ovejas iba a ser mi esposa y mis dos niños. Y pues lo primero que hice con ellos fue hablarle de esto, que hay un Dios que nos ama, y que ese Dios es el papá de ellos dos, que no soy yo, sino es el papá de ellos, Dios. Y también a mi esposa le dije que su verdadero esposo, su único amor es el Señor Jesús, que ella tenía que aferrarse a eso, que ella tenía que amar a Jesús, ser esa novia que se está cuidando para Él. Y nos pudimos perdonar porque nosotros nos unimos,
tuvimos muchos conflictos como pareja, peleábamos mucho por diferentes cosas. Pero a medida que yo iba entregándole al Señor todas estas cargas, el Señor iba dándonos a nosotros más y más enseñanza de amor, de la paciencia de Dios, la paciencia de Dios en nuestro corazón, y empezar a mirar con unos ojos, los ojos de Dios a la esposa que Dios nos dio. Y nos pedimos perdón. Yo le pedí perdón a los niños porque pues uno hay veces que como familia, como papá, lo único que uno hace es ir y trabajar y deja a uno los niños que ellos estén en sus cargas, en sus rollos de sus juegos de video, y uno nunca les para atención, y en ese momento pude hablar con ellos, les pedí perdón, y pues también a mi esposa le pedí perdón, le dije a ella que me perdonara, que yo la verdad que, que yo he cometido muchos errores, y pues yo veía que Dios estaba en la gracia de Dios ahí porque ella me perdonó y nos perdonamos el uno al otro. Ya después de esto pues el Señor hablaba de la multiplicación, y la multiplicación pues para mí en ese momento pues yo quería que mi vida fuera multiplicada hacia Dios, o sea que yo pudiera encontrar al Espíritu Santo para que Él me ayudara a multiplicar lo poquito que yo tenía, la fe, y pues gracias al Señor Él me ayudó a multiplicar mi corazón. Pudimos con María del Mar a la otra semana, di una charla acerca de las heridas profundas de nuestro corazón, y pues la verdad que nos volvimos a pedir perdón, o sea, eso fue muy profundo lo que Dios hizo con nosotros. Yo como pareja de ella, escuchar sus problemas más profundos, no juzgarla, sino tener como esa mano, ese amor de Dios para que ella fuera libre y yo también a sí mismo. Y, y también en ese tiempo di una charla acerca de liberación. La verdad les digo, yo quería que el mismo Espíritu Santo me liberara a mí, y de verdad que así fue. Empezamos a confesar, después de haber confesado, después de haber tenido esas luchas, después de haber reconocido, el Señor nos liberó. Al niño mío el Señor lo liberó, a María del Mar también Dios la liberó sobrenaturalmente, y al otro niño también Dios lo liberó, y a mí mismo yo sentí una liberación que yo vomité y salí corriendo al baño, y después el Señor mismo me fue llenando, y fue multiplicándome. Lo que yo tenía en mi corazón que se estaba multiplicando hacia el mal, ahora el Señor tomó eso y me estaba multiplicando mi experiencia con Dios. Y pues después de eso, pues la otra parte fue sujuzgar. Y sujuzgar, Pedro, Dios le dio la autoridad sobre él. Le dijo, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú atares y desatares se hará. O sea, Dios le dio a él una autoridad sobrenatural. Las llaves es una puerta que uno abre y cierra, pues por ser uno parte de esa familia o de ese hogar. Uno abre, cierra, bueno. Y entonces entendí que esa era la liberación divina de Dios. Y clamé al Señor con tanta fuerza, con tanto gemir, para que mi esposa, mis hijos, todos estuviéramos preparados, y que esa llave abriera nuestro corazón y nosotros fuéramos liberados de lo que estábamos viviendo, de la situación. Y pues gracias al Señor Jesucristo Él lo hizo. Porque como les digo, yo pude perdonarme a mí mismo mis errores. Le pedí al Señor Jesús perdón por todos los pecados que yo había cometido aún como cristiano, por no haber obedecido su palabra, por no haber hecho bien sus promesas, por no haber hecho todo esto. Yo ahí sí es que dije, si algún momento me llegara ese virus, pues yo me entrego al Señor Jesucristo y me hago libre. Y pues en base también con ella hicimos un pacto delante de nuestros padres. Yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, yo quiero hacer un pacto delante de Dios con María del Mar, de que yo nunca la voy a dejar sola, que yo la voy a proteger, que yo le voy a dar de comer, que yo la voy a vestir, que yo cuando ella esté enferma la voy a ayudar, y que yo no la voy a abandonar, ni a ella ni a su hijo. Y ella dijo, pues mijo, sí, yo estoy de acuerdo. Y también mi papá estuvo de acuerdo. Entonces sentamos ese pacto con ella por el momento. Y pues la verdad, amigos, que yo nunca me imaginé que
hubiéramos hallado tanta gracia delante de Dios, porque la verdad que yo me preparé para la muerte, porque yo dije, yo me preparo cuando el día que me dé el virus, pues que me dé y me vaya, porque la verdad yo no le veía solución a eso. Y pues hablándole de ese virus, yo llegué aquí a mi casa, o sea, a mí me sacaron de la casa donde yo vivía porque debía 4 meses de arriendo y me tocó vivir a otra casa donde pues gracias a Dios me dejaron vivir ahí una temporada. Aquí estoy todavía. Y les cuento que aquí, después de la cuarentena, después de no trabajar, me vine para acá y resulta que viniendo y saliendo a trabajar me dio el COVID. Me dio el COVID porque yo ya no tenía olfato, no tenía gusto y ese momento me llegó ahí sí como dicen los niños, llegó mi momento. Y de verdad que yo duré enfermo casi, o sea, primero empezó a no tener olfato, después gusto y yo tenía unas fiebres muy altísimas, más o menos fueron como 15 días, 20 días y a la cuarta semana ya empezó mis pulmones, yo ya no podía respirar. Yo la verdad que yo respiraba poquito, como cuando uno cae en una piscina y uno se está ahogando, así yo sentía, es la misma agonía. Y en medio de esa situación, pues yo dije, ahora sí fue cierto, mire, perdí mi negocio, perdí mi familia, pues perdí mi familia, digándolo porque todo está en Bogotá, perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí el lugar donde vivía, mi estabilidad financiera, y ahora delante de mi familia estoy perdiendo mi vida. La verdad les digo, yo con mi hijo, que yo duermo con él al lado de él, se me salían las lágrimas porque yo decía, Dios mío, ahora voy a dejar a un niño huérfano, voy a dejar una mujer viuda que depende de mí, voy a dejar otro niño también abandonado y yo ya no puedo hacer nada. Pues mi mamita desde Bogotá oró, ella hizo una oración tan linda, ella decretaba que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y pues me dio un poquito de fuerzas porque yo no podía respirar. Es más, yo para corroborar llamé por videollamada, que le doy gracias a ella porque ella escuchó mi conferencia, me- me- y le comenté todo lo que estaba viviendo y me dijo, tú tienes el cuadro del COVID y yo pues la verdad que ahí sí fue que me aterré. Y en ese momento lo que dije fue yo, Señor, bueno, ahora sí, yo ya no podía ni hablar porque la voz a uno le queda como ronca, uno pareciera como si fuera un borracho de esos llevados del bulto, con esa voz toda ronca. Y la vaina es que de verdad esa noche, aquí ya después de pasando 5 o 6 meses de la prueba económica, de perder todo, ahora con la enfermedad encima, pues yo me arrodillé ante Dios también otra vez con la enfermedad encima y yo dije, Señor, pues yo te fallé, yo te hice, te tomé el pelo, yo me humillo, me arrepiento por no haber hecho tantas cosas que tú me dijiste, yo me arrepiento, me duele en el alma haberle fallado a tantas personas porque yo en mi negocio pues le fallé a muchas personas y yo de verdad que caí muy bajo y ahora pues estoy muriendo. Pues si he de morir, pues Señor, yo muero en paz y yo quiero irme para el reino de los cielos porque de verdad que yo sí creo que después de la muerte hay vida. Y estaba en esas y me puse a cantar una canción que siempre me ha gustado. Una canción que canta la agrupación Petra, una agrupación americana que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pero con un amor y un fuego. Y como a las 5 de la mañana sentí dos manos en mi espalda que me tocaban y sentí mi cuerpo un calor inmenso y el Señor Jesucristo me sanó de esa enfermedad. Entonces por eso hoy quiero de verdad dar este testimonio y fuera de eso decirles que después de que uno se arrepiente de verdad, busca al Señor con todo el corazón y con toda el alma, el Señor Jesús tiene misericordia de nosotros y nos lleva en sus brazos. Y por eso, y fruto de esta oración, y fruto de este encuentro que tuvimos entre familia, porque nos hablamos duro con María, nos decíamos la verdad en la cara, pero sabe que fue una bendición. Y ahora
Fruto de eso el Señor Jesucristo, en marzo el Señor se llevó en una visión a María del Mar Torres, en una visión que, mejor dicho, es lo mejor que me haya pasado en mi vida como siervo de Dios, como hijo de Dios, como cristiano, porque ese fue el broche de oro que Dios haya hecho en mi vida. Entonces yo ahí las voy a dejar con ella, porque va a ser en el próximo video, y ojalá disfruten mucho este viaje que Dios quiere para muchos de ustedes, que ojalá tomen ese viaje que el Señor Jesucristo nos está dando, que Él nos dio en la cruz de Calvario, que Él nos perdonó de todos nuestros pecados, nos lavó con su sangre preciosa y que ahora nos está dando la oportunidad de estar con Él para siempre. Dios los bendiga, Dios los guarde.